Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En medio de fuertes críticas por los recortes por más de 239 mil millones de pesos, el gobierno federal presentó el presupuesto 2017 al Congreso de la Unión. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, defendió la propuesta y dijo que manda una señal de certidumbre. Advirtió que pese a las críticas de calificadoras y diversos sectores productivos, el recorte es suficiente y que era difícil encontrar elementos para haber hecho, dice, un recorte mayor. Bueno, ahí está Macario Esquetino, buenas noches. Bueno, Buenas noches, Ra. ahí estamos en Noche de Grito el día de hoy, por supuesto. Problemas serios, sin duda alguna, para el gobierno federal en el momento de establecer mecanismos para recortar, dónde recortar, qué recortar. Lo hacen la semana pasada, además en un momento de transición política, la renuncia de Luis Videgaray. Llega José Antonio Meade y ya está hecho prácticamente el paquete. Se trata de un recorte que, por un lado, es cierto, reduce el presupuesto, por otro lado, de todas maneras, sigue incrementándose lo que sería la deuda, aunque no a la velocidad que se tenía anteriormente. Hay quien dice hay que meterle otros 50,000 millones de pesos de recorte para llegar hasta 300,000 para hacerlo verdaderamente viable. Hay quien opina exactamente lo contrario, de que esto es demasiado y habría que permitir un mayor gasto. Hay quien también está en favor de que haya recortes fundamentalmente a entidades federativas, que de hecho se hace en alguna parte descontando inflación y cosas por el estilo. Lo cierto es que se trata, dicen, de un recorte que sí le va a pegar fuerte al gasto y bueno, pues algunos dicen incluso al gasto de inversión, que sería lo más grave. Es el recorte más grande que se ha hecho en la historia reciente de México. Para encontrar uno parecido habría que irse a lo que ocurrió entre 1982 y 1984. En el transcurso de 2 años la contracción del gasto fue brutal, porque los amigos del auditorio, que son viejitos como nosotros, se han de acordar que fue una crisis verdaderamente seria. Ahora no estamos en el entorno de una crisis, estamos actuando para evitarla, y se está actuando, me parece, de una manera pues bastante sólida. Sí se está recortando, y el asunto es que ya no hay de dónde recortar. O sea, si uno quisiera recortar más, está bien complicado. Por ejemplo, el dinero que va a las entidades federativas, la mayor parte de ese dinero está establecido en la ley, cuánto hay que dar y cómo hay que darlo, de manera que el gobierno federal no lo puede reducir aunque quiera. Donde redujo en esta parte pequeñita que se llaman los convenios de federalización, dinero que no son ni participaciones ni aportaciones, es un dinero adicional, que bueno, pues ahí sí el gobierno federal puede cortar parte de esto, cosas muy específicas, que a quien más le pegaron fue, por ejemplo, a la Ciudad de México. Ahí estaba lo del costo de capitalidad que habían negociado y ya no pudo hacerse, y pues por eso está muy enojado el jefe de gobierno. Claro. Tiene razón, porque les cortaron mucho dinero en ese rubro. En el rubro grandote que reciben las entidades no hay corte alguno, y eso es muchísimo dinero. Si el problema que tenemos desde 1997 es que para mantener la gobernabilidad del país, lo que se hizo fue empezar a dar cada vez más dinero a los estados, mucho de ello ya amarrado legalmente, y esto pues ha hecho que el gobierno federal tenga cada vez menos. Entonces de ese menos tiene que cortar, y pues de ese menos que va a cortar, la mayor parte se va a gasto de capital, porque no hay otra manera de hacerlo. Las pensiones siguen subiendo, entonces tampoco pueden cortar de ahí, y entonces tenemos recortes, por ejemplo, de 40% prácticamente en la Secretaría de Economía, en la de Turismo, en Agricultura, en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y entonces 40% de recorte de gasto es mucho. Es decir, un montón de programas prácticamente hay que cerrarlos, no van a poder contratar, ya no digamos personal, sino ni siquiera muchos de los servicios normales. Sí es una situación complicada, y bueno, pues es la única salida que tenemos, porque no hay dinero de sobra, ¿no? Ahora, en ese sentido, uno podría pensar que lo que el propio Congreso todavía puede reducir. O sea, hay un poco la línea de, bueno, ahí está el gobierno federal mandando la señal de una reducción y todavía se le puede meter mano. Meterle Acción Nacional insiste en otros 50,000 millones de pesos.
Se puede quitar más si quieren, nada más que hay que aguantar la queja de la raza. Pues sí, porque tú le quitas a Zagarpa y lo que va a ocurrir, y ya vamos a estarlo viendo, son marchas de campesinos por todos lados pidiendo que no les corten sus apoyos. Así es. Y economía va a haber un montón de empresarios que va a decir lo mismo, y en turismo. Entonces, cada recorte implica personas que pierden, se enojan y van a armarla de tos y van a hablar con los diputados. A ver, ahora, en términos de este presupuesto, ¿hasta dónde el manejo del presupuesto o el ejercicio de un presupuesto de esta magnitud te influye en el crecimiento económico? ¿Es realmente el presupuesto el factor o un factor tan importante que te puede generar mayor crecimiento o reducirlo? Mira, a partir de la crisis de 2008-2009 se empezó a estudiar esto nuevamente en todo el mundo, ya con números más cercanos. En años, décadas anteriores, había estimaciones de cada peso que gastaba el gobierno podía multiplicarse por 5 en términos de crecimiento económico, pero ahora los estudios que se han hecho modernos, bien hechos, muestran que por cada peso que gasta el gobierno, el efecto sobre la economía es de 1 peso. Es decir, no hay mayor impacto. En consecuencia, esto va a dañar al crecimiento de la economía, no significativamente. El daño ocurre en programas específicos. Y otra vez, el problema con los programas de gobierno es que cuando tú los arrancas, se junta una clientela a su alrededor y empieza a vivir de ello. Algunos con argumentos muy valiosos, otros con menos, pero todo mundo vive de ese dinero y a la hora que se los quita se enojan. Entonces uno puede decir, bueno, que no le den dinero a los de Antorcha Campesina porque ese es un grupo corporativo y demás. No, pues sí, pero otros lo que dicen es que ese es un grupo de personas que tienen necesidades de apoyo porque no pueden producir lo suficiente. Entonces, para eso están los diputados, precisamente para resolver ese tipo de conflictos entre representantes de los mexicanos. Hay quejas, por ejemplo, en todos lados ahora de que a Cultura se le quitan 2,000 millones de pesos y de en CONACYT se quitan 8,000 millones. Y entonces intelectuales y académicos se están quejando. Está bien, no se los quitamos. ¿A quién se lo quitamos entonces? Sí, el problema aquí es que alguien va a perder y pues todo el mundo tiene argumentos, vayan y peleen en la Cámara de Diputados a ver qué logra cada quien, ¿no? Ahora, para las calificadoras, aunque se dice, bueno, pues uno no está trabajando para las calificadoras, pero lo cierto es que la señal que insiste el gobierno mexicano de mandar es, bueno, pues ahí está, el recorte sí está hecho. He visto algunos de los análisis de las propias calificadoras diciendo no hay un cambio sustancial en el manejo mismo. Bueno, por supuesto, aquí digamos que el problema se resolvería si creciéramos más, pero no hay posibilidad de crecer más. ¿Hasta dónde las calificadoras un poco, a veces parece que pues buscan magia, ¿no? Sí, las calificadoras están tratando de hacer su negocio y su negocio es avisar antes de que pase algo, de que eso algo va a pasar. Entonces, la solución óptima para ellos es decir que estamos mal, porque si no estamos mal y estamos bien, ellos no pierden nada, pero si nos va mal ya ganaron. Entonces, eso es obviamente lo que van a hacer. Creo que tienen razón en un punto. El cambio de fondo del presupuesto mexicano ocurriría cuando controlemos a los gobernadores y cuando se controle el gasto también en las empresas del gobierno mexicano. Esto es Pemex y Comisión Federal. Fundamentalmente, ahí no hay el esfuerzo tan profundo que uno quisiera. A Pemex le quitan 100,000 millones de pesos, que no es cosa menor, pero creo que necesitamos un trabajo más serio en Pemex y Pemex nos tiene que decir qué va a hacer, porque nos está costando mucho dinero. Y los gobernadores lo mismo, necesitamos, además de que gasten menos, que sea muy claro en qué lo gastan. Ya necesitamos que empiecen a proceder contra los gobernadores sátrapas que tuvimos y que están a punto de salir. Es el momento ideal para hacerlo, yo espero que se haga pronto. Esos son cambios que creo que van a ser útiles y que en ese sentido las calificadoras tenían razón, pero son mala onda con México, yo estoy convencido. México tiene una deuda de 50 puntos del PIB, es la deuda más pequeña de los países grandes del mundo. Entonces, digo, tampoco es así como para que mañana va a haber una crisis. Está bien que avisen, pero tampoco es para que se estén tirando al piso, ¿no? Y el tema de un presupuesto que de alguna forma tendría que otra vez empezar a revisarse. ¿Te acuerdas cuando el año pasado empezaron con que, ¿cómo se llamaba? Presupuesto base cero, sí. Que no se hizo, por supuesto. No. Hicieron todos los estudios, ahí están en la página de Hacienda, algunos son bastante buenos, yo leí varios, no todos. El asunto es que eso hay que convertirlo en decisión política, claro. Que es decir, a ver, señores, Procampo no está sirviendo para nada, entonces desaparece. Pero en el momento que desaparece Procampo, todo el mundo se levanta en armas. Bueno, ese es el asunto. Ese procesamiento político no es sencillo,
Creo que el presidente no está en el mejor momento para hacerlo porque está acabando su sexenio y además no tiene toda la popularidad que él quisiera. Entonces, ese cambio profundo, base cero, le va a tocar a la siguiente administración, lo vamos a ver en 2019. Creo que yo ya lo había comentado hace un par de años, 2019 va a ser el momento del cambio, ¿no? Sí, y en donde necesariamente este tipo de presupuestos ya no se van a sostener, Macario. No. Necesitas meterle presupuestos con mayores ingresos, que ya el gobierno dijo, no, mayores ingresos implica más IVA, impuestos. Implica IVA generalizado y se va a tener que hacer en 2019, no se puede hacer antes. Implica revisar mucho más el asunto de impuestos sobre la renta para que no se nos estén fugando personas. Sobre eso ya hizo mucho el SAT, pero pues puede seguir haciendo. Ahí es donde está, digamos, la parte quizá más importante, una reforma fiscal que pues sí le pegue más todavía a aquellos sectores que han logrado salirse del esquema, ¿no? Que creo que esa es la parte en donde estamos verdaderamente metidos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de violencia. Estados como Michoacán, en donde esto pues ha repuntado desgraciadamente, y la respuesta tanto de los gobiernos del estado como federal en esa entidad de la República. Esto es Dinero y Poder. El derribamiento de un helicóptero de seguridad estatal en Michoacán hace unos días prendió alertas sobre el recrudecimiento de la violencia en esa entidad. Pese a los esfuerzos del actual gobierno del estado, este año los asesinatos han repuntado y demuestran que en esa zona la guerra contra las drogas no ha terminado, no solamente en el tema de Michoacán, sino en otras áreas. Es cierto que el ejército ha tenido que entrar en distintas áreas de ese estado, pero volvemos otra vez, Macario, a la discusión con respecto a si esta es una estrategia correcta o no. Y creo que la verdad es que aquí el tema es primero plantear si los gobernadores se la están jugando o no con la estrategia. Y en el caso de Silvano Aureoles me queda claro que sí es así, que es alguien que incluso desde antes de llegar a la gubernatura, desde la propia Cámara, desde el propio aparato legislativo en general en todo el área donde estaba Silvano, empezó a operar en ese sentido. Incluso recibió un beneplácito del gobierno federal, siendo él perredista, para llegar a la gubernatura de Michoacán y a partir de ahí tratar de componer el desaguisado que habían generado los anteriores gobiernos priistas y gobiernos perredistas. Y en el momento en que, después de este interinato de Alfredo Castillo, de la figura del comisionado ahí, que tiene la fuerza suficiente como para tratar de imponer por lo menos una nueva realidad en favor del Estado, en contra de los criminales, esto comienza a componerse, pero al mismo tiempo se dan resistencias importantes en las áreas municipales. Y creo que allí es donde hay que poner el punto sobre las IES. Hay todavía una enorme cantidad de presidentes municipales en Michoacán, en Guerrero y en muchas áreas que la tentación de seguir operando en favor del crimen organizado es mucho mayor a la de jugársela con las autoridades, ya sea estatal y federal. Y a partir de allí es que se dan este tipo de confrontaciones. Un crimen organizado que hay quien insiste, es un error declararle la guerra. Yo sigo pensando en términos de lo práctico. Si no le declaras la guerra, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es la alternativa ante esto? ¿Dejarlos operar en un modelo que les permita a ellos manejar el negocio libremente, transitar hasta donde tienen que hacerlo, a los Estados Unidos, y decir yo no me meto? Si esto te funciona, creo que este ha sido uno de los problemas muy graves que se vivieron durante el sexenio de Vicente Fox, y en donde pues precisamente cuando Felipe Calderón toma posesión, su dilema era ¿qué hago con esto? Hay quien dice es irresponsable haber declarado la guerra en ese momento, pero los niveles de control político que tenían estos señores en áreas como Tamaulipas por lo menos. Y el mismo Michoacán, su propio estado, sí, pues lo llevaron a tomar estas decisiones, y yo sigo sosteniendo que hay ahí una situación que no es fácil decir, no, esto que se está haciendo es incorrecto, hay que optar por, si no es una negociación, dejar operar a grupos como si eso
fuese a resolver el problema. Sí, todos los que se han quejado de la estrategia del gobierno lo han hecho porque no son responsables de nada, si no tienen que tomar decisiones. Desde afuera puede uno decir lo que uno quiera. El mismo PRI, el mismo presidente Peña Nieto, que durante un buen tiempo en la campaña presidencial insistía en que la estrategia de Calderón era errónea, pues no tuvo otro camino que mantenerla, porque realmente no existen muchas opciones. Como tú bien dices, es ¿los enfrento o no? Y si no los enfrento, ¿cómo le hago para evitar que estos señores controlen por completo la vida de las personas y acaben dañando a los demás? Bueno, pues no hay ninguna forma de hacerlo. Algunas personas sugieren que si uno legaliza las drogas el asunto se va a resolver. Eso es muy poco probable, en particular porque no todas las drogas pueden legalizarse y adicionalmente porque nosotros somos territorio de paso rumbo a los Estados Unidos. De hecho, ese es el problema de Michoacán en buena medida. Tiene un gran puerto, Lázaro Cárdenas, a través del cual van y vienen sobre todo las anfetaminas, y esto pues es un problema mayor que no vamos a resolver con una legalización así nada más. Tú decías, hay muchos presidentes municipales que no se comprometen, pero también hay que entender que un presidente municipal de un municipio que tiene 10,000 personas no tiene forma de enfrentarse al crimen organizado, porque además el Estado no lo está respaldando, porque el Estado mexicano no tiene los recursos suficientes para enfrentar. Yo creo que ahí es donde está la gran falla de esto que se ha llamado la estrategia, y tiene que ver con la escasez de recursos que tiene el Estado mexicano. No quiero decir con esto que el Estado vaya a perder la guerra, pero tampoco la puede ganar porque no le estamos invirtiendo lo suficiente. Lo he comentado varias veces aquí, lo que gastamos en seguridad, justicia y defensa en México es 1.3 puntos del PIB. Eso es la tercera parte de lo que gastan países más o menos similares a nosotros. Colombia gasta 6 puntos. Entonces, o invertimos más o esto no va a funcionar. Ahora, específicamente en Michoacán, insisto, el caso de Lázaro Cárdenas, el puerto es un problema, como lo es en Colima, Manzanillo. De Colima se habla menos porque es un estado más pequeño, sí, y entonces parece que hay menos personas que están siendo dañadas, pero no, es un problema similar. Si nosotros acabáramos con las drogas, queda el contrabando, que no es cosa menor en Lázaro Cárdenas, y si acaban con eso nos queda el tráfico de personas, que es ahorita uno de los delitos más graves que hay. Entonces, no es un asunto tan simple. Creo que sí hay que enfrentar a los criminales y hay que imponer la ley, y esto va a requerir mucho más esfuerzo del que hemos estado haciendo, en términos sobre todo de recursos. Ahora, ¿qué pasa con estos estados como tanto el tema de Michoacán como Guerrero, en donde la posibilidad real de bajarle el peso, bajarle la capacidad operativa de estos grupos grandotes, te los reduce a grupos más violentos? O sea, es cierto, ya no están en posibilidad de desafiar al Estado como lo hacían antes, que llegaban incluso a imponerles a gobernadores como Fausto Vallejo o Ángel Eladio Aguirre, lo sabemos muy bien, condiciones de operación cotidiana. Ya no lo están. Afortunadamente ya no es así. Pero lo que sucede es que quizá ahí es donde la estrategia tiene que cambiar, porque se vuelven grupos criminales que ya no aspiran a influir ya no es en como el Estado. El gran crimen organizado, pero sí es el crimen de todos los días. Y ¿no? eso, sí, y eso daña enormemente la propia vida cotidiana de los habitantes. Y ahí es en donde la idea del mando único es importante. Esa es precisamente su lógica. Vamos a tratar de tener una policía que funcione más o menos bajo criterios comunes en distintos municipios, que además pueda apoyarse con el gobierno estatal para que pueda enfrentar este tipo de criminales. Tampoco es una cosa sencilla. Eso fue precisamente el proceso que sufrió Ciudad Juárez. Cuando se logra más o menos controlar el tema del crimen organizado, viene el crimen de pandilla, que es muy difícil de manejar porque se vuelve una cantidad muy grande de personas que no tienen lógica clara, y que son difíciles, requieren mucho mayor número de efectivos de la parte de seguridad del Estado, pero es un proceso que pues, se puede seguir. Ahora, en Guerrero tenemos un problema todavía un poquito más serio, porque Acapulco se ha convertido en la ciudad más violenta de este país. No es únicamente crimen normalito, hay también un crimen organizado bien difícil, y ahí hay una disputa entre el presidente municipal del Acapulco y el gobernador de la entidad que tampoco ayuda, ¿no? No, y que tienes que resolver rápidamente antes de que finalmente esto se vuelva un espacio del propio crimen organizado. A esto habría que añadirle claramente esta idea de que no puedes permitir que este tipo de fenómenos se te empiecen a esparcir a otras zonas. Esto es importante, esta idea de que el tema Colima
o Michoacán o Guerrero no termine por, al ejercer un modelo de presión sobre esas zonas, como cuando suceden este tipo de fenómenos se trata, lo que haces es que, pues el efecto cucaracha que se llama, y los traspasas a otros lados. Tienes zonas a los lados que son bastante peligrosas y que si no encuentras un denominador común para limitar, reducir el poder de estas bandas, las vas a trasladar a estados peligrosos, como sería el caso de Oaxaca, ¿no? Sí, y el sur del Estado de México, que también tiene una presión muy fuerte por estar muy cerquita de Michoacán y de la zona de Guerrero, particularmente de la zona más violenta, requieres hacer eso, pero yo percibo mucho el movimiento como hacia la sierra, ¿no? Es decir, se están ubicando los criminales en zonas que son de muy difícil acceso, muy difíciles de controlar y en donde pueden estar ahí décadas, ¿no? Así estuvo don Vicente Guerrero décadas en esa zona. En otra época, por supuesto. Sí, pero era igual de difícil que ahora estar combatiendo a una persona o un grupo de personas que se intentan tomar el control, por ejemplo, de una región. No es tan fácil controlarlos, lo seguimos teniendo durante el siglo XX con los grupos de guerrilla rural que hubo en esa época y ahora pues con estos grupos que son esencialmente de crimen organizado, aunque también hay que recordar, algo de guerrilla sigue existiendo, en particular en Guerrero, en Oaxaca, Guerrero y ¿no? en Oaxaca, y que luego se combina con Se vaya a mezclar, ¿no? banderas políticas de otro tipo, Macario. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema peso dólar, otra vez a ponerse a temblar con el tipo de cambio. Esto es Dinero y Poder. La incertidumbre en la Reserva Federal de los Estados Unidos para subir o no la tasa de referencia está ahí dando que hablar. También, por supuesto, la carrera presidencial en los Estados Unidos, inestabilidad de precios del petróleo, todo eso ha presionado al peso mexicano para depreciarse esta semana en un 5.6%. En la jornada del día de ayer llegó a cotizarse hasta en 19 pesos 56 centavos al menudeo y esta presión, Macario, podría mantenerse, dicen, hasta finalizar el año. Hay quien insiste en que esto se llama efecto Trump. Yo no creo que eso sea básicamente el hecho de que, hay que reconocerlo, el señor Trump ha venido pues de manera muy aterrorizante, diría yo, ganando posiciones, encuestas que le dan mayor peso, no se lo explica cómo con ese tipo de discurso, pero bueno, los errores del contrario siempre son a veces más poderosos que los aciertos de uno, y eso es lo que le termina generando un incremento en las todavía dicen remotas posibilidades de ganar la presidencia, cada vez no tan remotas, si no hay una reacción de la señora Clinton, ahora metida en problemas de enfermedades y de, bueno, pues recuperaciones que esperemos sean rápidas y pues puedan meterla otra vez al carril de lo positivo. Por lo pronto el peso mexicano se va ya a niveles en donde yo creo que Banco de México, si esto se sostiene así, más allá de lo que la Reserva Federal vaya a decidir el próximo 21, el próximo miércoles, si no me equivoco, sí, miércoles 21, donde todo el mundo ya hoy apuesta, los datos que han aparecido el día de hoy, que no habrá aumento en la tasa de interés, que se mantendrá igual en Estados Unidos y que dirán que bueno, pues verán las condiciones para ver si en diciembre o más adelante, pero lo cierto es que un peso mexicano ya cotizado en 19 unidades por dólar tendría un peso sobre inflación más allá de lo que hasta ahora se ha manejado y a lo mejor sí obligaría a Banco de México a meterle un alza en tasa de interés independientemente de que el Banco Central Norteamericano, la Reserva, diga que no la sube, Macario. Es posible. Creo que el fenómeno que estamos viendo con el peso, lo hemos platicado en varias ocasiones, es un fenómeno global, que ya también hemos comentado. A mediados de 2014 empieza un proceso de fortalecimiento del dólar muy significativo, que ha tumbado el precio de todas las materias primas en el mundo y de muchas de las monedas. México aguantó muy bien el primer año, pero empezó a aguantar menos en el segundo año de este proceso. Y recientemente a eso se ha sumado el asunto Donald Trump. No es un asunto menor. Creo que lo que nos han dicho en los medios de comunicación acerca de grandes fondos de inversión que han recomendado a sus clientes que si ven subir a Donald Trump, bajen sus posiciones en México, sí está teniendo un impacto. Es decir, lo ocurrido en la última semana, ¿no? Que fue
5% o en español un peso de diferencia, ¿no? Se movió el dólar. Ese movimiento ocurre en buena medida por la preocupación con las tasas de interés y entonces ocurre en todo el mundo, pero para nosotros el golpe es un poquito mayor porque además en esa misma semana Donald Trump empieza a mejorar, la señora Clinton se empieza a enfermar y todo el mundo se preocupa. Entonces creo que son los dos fenómenos los que están sumando. Esto va a significar que de aquí hasta la elección estadounidense el peso mexicano va a tener dificultades y entonces, como tú bien dices, el impacto que pueda moverse hacia la inflación va a obligar al Banco de México a empezar a actuar antes que la Reserva Federal. Yo coincidiría contigo, sin saber exactamente cuándo ni en qué medida van a mover la tasa, creo que sí va a tener que actuar antes el Banco de México por esta presión. Y estaríamos hablando de pues alzas significativas. Cuando uno dice en otros lugares las tasas de interés son mucho más altas, en el caso mexicano es cierto, un alza en la tasa de interés te implica para el gobierno una mayor carga. Esto ya hablábamos del tema presupuestal, se pone peor, pero lo que también para el tema de crecimiento económico te genera una perspectiva de menor crecimiento económico, sí. Pero si no le metes un alza sustantiva a la tasa de interés, alguien dice hasta de 1 punto porcentual más, frente a lo que está pagando Brasil, o lo que paga Colombia, o lo que paga Chile, no sé, estás hablando todavía de tasas en México muy bajas que no le hacen al mercado ningún tipo de, no atraen, pues, de atracción. No atraen. Simplemente dicen, no me arriesgo. Sí, por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que en este momento tiene una economía totalmente destruida, que tiene un sistema político en crisis muy profunda, y sin embargo, el dinero está yendo a Brasil y no a México. A pesar de que México hizo reformas, están funcionando, la política no funciona excelente, pero tampoco está en una situación tan grave como muchos creen, y no llega dinero a México y sí se va a Brasil. ¿Por qué? Pues porque Brasil está pagando más de 12% de tasa de interés. Entonces, si yo me voy a Brasil, meto mi dinero en reales, me pagan 12% y me salgo antes de que el real se devalúe, voy a tener una ganancia del triple de la que tendría en México. Entonces, vale la pena irse a apostar. Y toda la apuesta es salirte el día anterior a que venga la devaluación del real. Eso están apostando las personas, allá ellos, han hecho esa apuesta en México antes y nos ha costado. Entonces nosotros no podemos jugar ese juego de irnos a 12%, pero a lo mejor sí convendría pasar del 4% que tenemos a un 5%, de manera que esto pues atrajera a algunos de los fondos un poquito más de dinero y al llegar esos dólares adicionales nuestra moneda empezará a recuperarse un poco. No sabe uno exactamente cuál va a ser la reacción del mercado. Yo creo que eso lo está evaluando la Junta de Gobierno del Banco de México continuamente y en algún momento pues van a tener que tomar una decisión. Yo creo que sí van a tener que subir la tasa, más que por otra razón, por la presión en las expectativas que está significando el avance de Donald Trump, y para eso va a ser muy importante el debate del día 26. Ese debate entre los dos candidatos presidenciales importantes de Estados Unidos puede significar el triunfo o no de la señora Hillary Clinton, o que es lo mismo, la derrota o no de Donald Trump. Creo que ahora estamos menos convencidos de que esa derrota va a ocurrir, seguimos esperando que así sea, pero ya no tenemos tanto convencimiento porque, pues tú decías, ¿no? Los errores de la señora Clinton que uno no esperaría que tuviera después de tantos años de experiencia, pero pues no siempre puede uno hacer las cosas al gusto de uno. Uno cree que este tipo de ventajas que a veces se tienen ya son imposibles de echarlas abajo. Políticos son capaces de hacer esfumar en un momento ventajas del 20, del 30%. López Obrador tenía esa ventaja aquí a inicios de 2006 y la perdió. La desapareció. Y ahorita ha perdido varios puntos la señora Clinton. Tuvo una ventaja similar Obama hace 4 años, se le diluyó, alcanzó a recuperarla y con eso le ganó a Mitt Romney, que en ese caso cualquiera de los dos que ganaran no era tan malo. Es que ese es el problema. Acá sí es un espanto. Es que ese es el problema. Quizá hay que insistir en ese tema, en el sentido de que en otros momentos el triunfo republicano o el triunfo demócrata te podía beneficiar en unas áreas sus ventajas, o en otras, en una o en otra, pero finalmente para el esquema general de la relación México-Estados Unidos te daba mayores ventajas para el tema migratorio o mayores ventajas para el tema comercial, pero no te cambiaba la estructura. El problema de la figura de Donald Trump es que tiene que ver fundamentalmente con una definición o redefinición de los Estados Unidos como potencia y de su relación
con México, Canadá y el resto del mundo, y por eso, digamos, el enorme impacto que tiene la posibilidad de que este demente tome el poder en los Estados Exactamente, lo dices muy bien. El problema no es de México, el problema es del mundo entero y de Estados Unidos. Nosotros probablemente vamos a ser la primera víctima y Así por eso es. estamos más preocupados, pero no vamos a ser la última ni la única. Es decir, lo que haría el señor Donald Trump en caso de ganar es verdaderamente poner en jaque el funcionamiento de la democracia más antigua y eficiente del mundo. Y no sabemos exactamente cómo va a actuar frente a los demás. Es demasiado cercano, por ejemplo, a personajes como el señor Putin, el gobernante ruso, y a los mafiosos que están detrás de él. O sus De negocios. manera que uno puede efectivamente pensar que el señor Trump convierta la presidencia de Estados Unidos en un sistema gangsteril. Yo no le vería nada extraño a eso. Entonces sí es un problema muy serio, pero puede ganar. Y Puede ganar. eso es, puede ganar y además con un enorme desconocimiento, que esa es la otra parte, más allá de sus técnicas y sus formas, un enorme desconocimiento de estructuras de poder, tiene idea de lo que sucede, y esto, el mecanismo de aprendizaje de un hombre de esta naturaleza en el poder, yo espero que los norteamericanos a la hora de votar entiendan muy bien, se iluminen, sí, y sepan bien qué es lo que están haciendo y no vayan a cometer el error de echar por la borda no solamente años de crecimiento económico y de fortalecimiento, sino también un orden económico internacional, un orden político casa internacional. diremos la civilización occidental. Es que Trump lo que sabe hacer es ser el que maneja un reality show. Eso es lo único bueno que ha hecho en su vida. Este show que se llamaba The Apprentice, el aprendiz. Pues ahora a ver si aprende rápido, porque si no se va a poner No, feo. esperemos que no, esto no suceda y haya una recuperación de la señora Clinton por el bien de toda la humanidad. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema Chiapas y el tema de la educación allá en ese estado. Esto es Dinero y Poder. El único estado que mantiene sitiado la coordinadora es Chiapas. Ahí siguen todavía algunas escuelas paradas a pesar del retiro de sus maestros de la Plaza de la Ciudadela en la capital del país y el anuncio de que posiblemente iniciarían el ciclo escolar el próximo lunes. La amenaza de paro ahí continúa, siguen las negociaciones. En Tapachula, la coordinadora está dividida, simpatizantes de la sección 40 desconocen los acuerdos realizados por la sección 17 y tratan de pactar una salida con el gobierno federal para regresar a clases. El tema de la coordinadora parece ser que pues finalmente les llegaron al precio, finalmente una negociación un poco rara que fue desde la liberación de sus dirigentes hasta cosas un poco difíciles a veces de percibir en la realidad, fueron quitando, bajando el nivel de la movilización poco a poco, abriendo escuelas de a poquito, ¿sí? No sé si eso le sirve a los alumnos o no, pero bueno, por lo menos no le sirve a los alumnos de nada, pero permite por lo menos desmovilizar lo que sería toda una estrategia de golpeteo que destruye de por sí una economía totalmente derruida, que es la de estados como Oaxaca, Guerrero en algunas zonas y Chiapas, por supuesto, y a partir de esto, pues poder establecer lo que podríamos llamar ya un nuevo carril de negociación sobre cosas que tienen que ver con asuntos meramente administrativos. El planteamiento del secretario de Educación ha sido muy, muy claro y creo que en ese sentido se avanza, señores. Podemos discutir temas de el descuento de acá o el de tal maestro, etcétera, pero el tema de la reforma continúa y creo que esa es la parte positiva en donde, bueno, pues ahora sí que a contracorriente, con muchos obstáculos, pero se tiene la posibilidad de ir avanzando en aquellas zonas en donde urge que el tema de la educación avance y más que nada que también lo que más urge es que la actividad económica pueda volver a generar recursos para una población que sobrevive finalmente de aquello que la coordinadora les impedía realizar. Sí, yo creo que debería estar claro que la coordinadora tiene como objetivo mantener ciertos privilegios que han ido consiguiendo en su historia, que son privilegios que van a ciertos líderes, líderes que van financiando a los grupos de golpeadores que controlan la zona. La mayor parte de los maestros, entendería yo, tanto en Oaxaca como en Chiapas, no tienen interés en dejar a los niños sin clases. El asunto es que no pueden enfrentarse a los grupos de golpeadores. Para los amigos del auditorio que no se acuerdan de esto, así es como funcionó la CTM durante muchísimos años, así funcionaba el sector obrero en México. Había quien controlaba al sindicato, tenía sus golpeadores y
con eso las cosas funcionaban y la mayor parte de los afiliados a estos sindicatos aprendieron a no hacerla de tos, ¿no? Para poder sobrevivir e ir recibiendo lo que les iba cayendo. Así es como están funcionando. Creo que la única salida que encontró el gobierno, dado que no tiene la fuerza para imponerse, fue irlos comprando y lo fueron logrando. La sección 22 que tanto reclamaba, que había que cambiar la reforma y de pronto encontró que la reforma no estaba mal y que era cuestión nada más de discutir 2, 3 asuntos de las evaluaciones y ya se desmovilizaron. Ahora en Chiapas hacen lo mismo, pero una parte de la CENTE en Chiapas pues sigue controlada, creo yo, por activistas que están buscando algo más que eso. Hay que recordar, lo hemos dicho varias veces aquí, parte de estas secciones están infiltradas por grupos, más propiamente hablando del espectro subversivo de la política, antisistémico por completo, que por líderes sindicales. Entonces, ellos son los que sufren cuando se desmoviliza y por eso están intentando reactivar y por eso el enfrentamiento en Chiapas. Y hay que esperar a ver qué pasa la próxima semana, porque ahorita se van por el grito también, ¿no? Es decir, sí. Cuando hay grito, pues todo el mundo tiene que ir, porque incluso el ejército te dice, por favor, si fue usted tan amable, y se van. Sí. Pero pues esto se acaba la semana próxima y a lo mejor al rato regresan. Viene el segundo aniversario de la tragedia de Iguala, donde mataron a los jóvenes de Ayotzinapa, que es un espacio en el cual pues hay movilizaciones y muchos de los que se movilizan por el tema Ayotzinapa también se han movilizado contra reforma educativa. Entonces igual se van juntando, no quiero decir que todos, pero algunos pueden hacerlo y pueden otra vez ir creando este espacio pues que les es útil a algunos políticos porque de este desorden, ¿no? Pues van pescando. Ahora, el tema de reforma educativa hay que plantearlo muy claramente de los avances que se dieron. O sea, mucho nos centramos en el hecho de que la coordinadora logró detener el avance de la reforma en estas zonas, fundamentalmente Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y de repente, pues resulta que, por un lado, hay toda esta discusión de regionalización de los exámenes, el procesos evaluatorios de maestros, el tema también de nuevos programas. El avance del proceso de la reforma está ahí y en estas zonas, digamos que también, aunque se ha avanzado de forma más lenta, está ahí presente. Es cierto que nos urge velocidad en el tema de reforma educativa, estamos muy lentos, pero que hay una línea más muy clara entre educación y modernización y la posibilidad de sacar del atraso a los estados y a las poblaciones que de alguna manera están siendo copadas por este tipo todavía de intereses caciquiles del siglo, diría yo, XVIII, XVII o hasta atrás. Y creo que esta es la parte importante que uno tendría que pensar cuando hablan de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán. ¿Hasta dónde ya esta reforma tendría que instrumentarse para poder darle oxígeno a una población que, si no se hace esto de manera rápida, su posibilidad de salir de niveles de pobreza pues prácticamente será nula? Efectivamente hemos avanzado mucho. La mayor parte de los maestros en México ya se evaluaron y muchos de ellos salieron bien, otros salieron regular, ya hay cursos para que vayan mejorando. Ese proceso ahí va, incluso en Oaxaca. No creo que esto vaya a significar un gran avance en materia educativa en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, porque más allá de las evaluaciones y demás, hay toda una ideología dentro de las secciones que dan clases en esta zona, que es esta vieja ideología del nacionalismo revolucionario en México, que es parte de las razones por las cuales este país no ha avanzado al ritmo que debería. Es precisamente lo que estamos corrigiendo a nivel del resto del país. Ahí es bastante más complicado. Entonces, sí va a ir avanzando, pero va a ser un rato lo que nos va a tardar. Necesitamos cambiar planes de estudio, necesitamos cambiar los libros, necesitamos concentrarnos en otras cosas que no hemos realmente avanzado, en cambiar los valores de los mexicanos, un poco más en términos de productividad, de capacidad de vivir en conjunto, de esto que han llamado cultura de la paz. Esas cosas necesitamos irlas fortaleciendo e ir quitando este tradicional nacionalismo ramplón que teníamos, otras herramientas donde se odia a los empresarios porque son explotadores. Este tipo de cosas necesitamos irlas limpiando y va a ser más difícil limpiarlas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán de lo que va a ser en el resto del país. Creo que vamos a tardar un rato más. Y a partir de ello también definir otra vez qué se quiere hacer
con lo que serían estas escuelas que durante mucho tiempo fueron dejadas prácticamente libres, entre comillas, bajo el control de este tipo de grupos. O sea, Sí. la responsabilidad del Estado para recuperar estos espacios es algo que lo tienes que tomar, porque de lo contrario estás solamente convirtiendo a estos niños o a estos futuros pues, en profesionistas que no lo van a hacer, en carne de cañón de un juego político verdaderamente perverso. Las normales rurales han sido controladas desde casi su fundación, desde 1965 al menos, hace 50 años, por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, un grupo muy extraño que sigue promoviendo el marxismo y sigue promoviendo ideas muy extrañas que no le ayudan a nadie. Yo creo que es algo que tenemos que ir empezando a cambiar, porque si queremos que este país sea un país exitoso, pues necesitamos movernos en esa dirección, y eso es lo que creo que pues, vamos a tener que hacer muy pronto. La reforma debe ir en esa dirección y todos debemos movernos en esa dirección para que efectivamente este país pues, pueda uno gritar viva México como hay que gritar, podemos ¿no? hacer en unos momentos, pero lo cierto es que pues la propia reforma educativa tendría a su vez que tener los apoyos suficientes por parte a veces de muchos gobernadores que parece que pues no, en otras ocasiones no le quieren meter mano o están mucho más interesados en establecer, sí. ¿no? En el uso de esos grupos, ¿no? Para su beneficio, para el exactamente, beneficio, sí. e ir en contra de lo que tendría que ser específicamente pues una labor de apoyo inmediato y concreto, y ni modo perderla, a veces perder un determinado tipo de prestigio en función de un proyecto con mayor posibilidades Y más utilidades para el país, ¿no? y mucho más utilidades para el país. Bueno, pues parece que ya se nos termina el tiempo el día de hoy, básicamente porque tenemos que conectarnos con la ceremonia allá en Palacio Nacional. Está la ceremonia del grito de independencia. Gritemos viva México, viva la independencia nacional. Buenas noches.